El anime comienza mostrándonos el final de la vida anterior de Van Nefertio, nuestro prota, un hombre común que muere tras años de agotamiento extremo causado por una rutina laboral abusiva. Sin embargo, su historia no termina allí. Al recuperar la conciencia, descubre que ha reencarnado en un mundo completamente distinto, ahora dentro del cuerpo de un niño noble de apenas 2 años. Aunque su apariencia es la de un infante, su mente conserva los recuerdos de su vida pasada, junto con fragmentos de la memoria del niño que habitaba ese cuerpo. Su comportamiento pronto despierta sospechas cuando se encuentra con su sirvienta personal. Para total sorpresa de ella, Van habla con claridad, menciona nombres de familiares y demuestra una comprensión imposible para alguien de su edad. La confusión aumenta cuando incluso pregunta por el paradero de su familia, confirmando que no es un niño común. Más tarde, durante una comida familiar, se presenta oficialmente a la familia Fertio. El padre es el marqués Yalpabul Ati, gobernante del territorio, acompañado por sus hijos mayores, el primogénito Murcia el Lago, seguido por el segundo hijo Yargay, el tercer hijo Sesto L y finalmente Van el menor. El ambiente la mesa es tenso, especialmente entre los hermanos mayores. Mientras que Van recibe un trato más indulgente por parte de la servidumbre, el marqués pregunta a cada hijo por sus tareas del día y cuando llega el turno de Van, este responde que desea aprender sobre la historia, la cultura y el funcionamiento del reino. Su respuesta deja a todos sorprendidos y provoca la risa del marqués, quien comienza a verlo como un prodigio y deposita grandes expectativas en su futuro, especialmente en su examen de aptitud mágica. Luego se explica que en este mundo la magia es esencial. La nobleza tiene la responsabilidad de proteger al pueblo, dominando los 4 elementos ofensivos: tierra, agua, viento y fuego. Aquellos que no poseen afinidad con estos elementos son vistos como inútiles para el combate y una deshonra para el linaje. El marqués y los hermanos de Van dominan estas habilidades, aumentando aún más la presión sobre él. Con el paso del tiempo, Van demuestra una curiosidad constante, preguntando a la servidumbre sobre el mundo, las razas que existen como elfos y enanos, y los minerales capaces de almacenar energía mágica. Su aprendizaje se vuelve más severo cuando Esparta, el estricto mayordomo principal de la mansión, decide evaluarlo. Tras comprobar su inteligencia, Esparta se convierte en su tutor personal y lo somete a un régimen de estudios extremadamente rigurosos. Gracias a esto, Van aprende a leer y escribir en el idioma de este mundo en un tiempo sorprendentemente corto. Los años avanzan y al cumplir 4 años, Van inicia su entrenamiento con la espada. Durante una práctica es derrotado por Til, su sirvienta, quien sin intención lo humilla. Las demás sirvientas reaccionan alarmadas, explicando que burlarse de un noble es un crimen grave y le exigen a Van que la castigue. Sin embargo, él decide imponer solo una reprimenda leve, demostrando que no comparte la mentalidad cruel de su entorno. Con entrenamiento constante, el prota progresa rápidamente y a los 5 años ya es capaz de enfrentarse a niños mayores entrenados como soldados. Su talento llama la atención de Dee, el subcomandante militar del territorio. Dee observa que, a pesar de su habilidad, las manos de Van no presentan callos, señal de que su agotamiento proviene del estudio excesivo. Preocupado, decide entrenarlo personalmente, aunque su método resulta tan exigente como el de Esparta, combinando práctica incluso durante los momentos de descanso. A pesar del cansancio, el prota se siente satisfecho y decidido a disfrutar su nueva vida. Con el tiempo, es reconocido como un niño prodigio, aunque la presión comienza a afectarlo. Buscando un respiro, se escapa al mercado junto a Til. Allí observa una gran compañía mercantil y presencia una escena impactante. Un hombre intenta vender a su propio hijo como esclavo debido a la pobreza. Van interviene, paga por el niño y lo libera. El niño se presenta como Khamsin y al no tener un lugar a donde ir, Van decide llevarlo consigo como esclavo para protegerlo, formando un vínculo de inmediato. Los años continúan pasando hasta que finalmente llega el momento más esperado, el examen de aptitud mágica. Nobles y ciudadanos observan con atención, esperando un resultado extraordinario. Sin embargo, el ambiente cambia por completo cuando se revela que Van no posee afinidad con ninguno de los 4 elementos. Su única habilidad es la magia de producción, considerada inútil para el combate y una vergüenza para la nobleza. El marqués estalla en furia al escuchar el resultado. Declara que Van es una decepción y que fue un error haber depositado esperanzas en él. Su voz se vuelve fría y llena de desprecio mientras expresa que alguien sin magia elemental no puede proteger al pueblo ni representar a la familia. La tensión aumenta peligrosamente cuando el marqués toma su espada, dejando claro que su paciencia ha llegado al límite. Van entra en pánico, incapaz de comprender cómo todo se derrumba en un instante. En ese momento crítico interviene Murcia el Lago, el hermano mayor. Con calma propone una alternativa para evitar una tragedia: enviar a Van a una aldea fronteriza
fronteriza del Marquesado, un territorio pobre y poco desarrollado y rodeado de peligros. Explica que la zona tiene pocos habitantes, carece de productos especiales y solo se usa ocasionalmente por los militares. Sin embargo, al estar en una frontera sensible, enviar un miembro de la familia podría fortalecer la lealtad de la región. El marqués reflexiona y acepta la propuesta, decidiendo desterrar al prota y confiarle el señorío de esa aldea olvidada. A solas, Murcia se disculpa con Van, asegurándole que no soportaba verlo sufrir y hará todo lo posible por ayudarlo desde la distancia. Lejos de sentirse derrotado, Van recibe la noticia con entusiasmo. Para él, ese exilio representa libertad, tiempo para sí mismo y la oportunidad de vivir sin las expectativas aplastantes de la nobleza. Aunque no se le asigna una escolta oficial, varias personas deciden acompañarlo. Til, su fiel sirvienta, Di, el subcomandante decidido a seguir entrenándolo, Esparta, quien adelanta su retiro para continuar educándolo, y varios aventureros contratados por Di. Cuando llega el momento de partir, Van cree que se marchará en silencio tal como ordenó su padre. Sin embargo, al salir de la ciudad, descubre que una gran cantidad de ciudadanos se ha reunido para despedirlo. Banderas, voces y muestras de afecto llenan el camino. Di, desobedeciendo órdenes directas, organiza una despedida digna, convencido de que Van no merecía marcharse en el olvido. Rodeado del cariño del pueblo, el prota inicia su viaje hacia su nuevo territorio, marcando así el verdadero comienzo de su historia. Más tarde el viaje continúa por el camino polvoriento que lleva al nuevo territorio. El carruaje avanza con calma, mientras Van, sentado en el interior, aprovecha el trayecto para probar su magia de producción. Con curiosidad va intentando moldear pequeños objetos, pensando que, aunque no sea fuerte en combate, esa habilidad quizás pueda servirle para algo útil en el futuro. Mientras tanto, reflexiona sobre la gente que lo acompaña y con sinceridad le comenta a Khamsin que tal vez lo mejor sería anular su contrato y ponerse al servicio de su hermano Murcia, donde tendría una vida más segura. Sin embargo, Khamsin, que es uno de los siervos más leales y un guerrero serio hasta el extremo, se niega sin dudarlo. Él dejó claro desde el principio que juró dedicarle su vida a Van y no piensa echarse atrás. Al escucharlo, Van se da cuenta que Khamsin es alguien bastante intenso, del tipo que cumpliría cualquier orden sin cuestionarla, incluso si eso significara arriesgarlo todo. De pronto la tranquilidad del viaje se rompe cuando el carruaje se detiene de golpe. Desde afuera, los escoltas avisan con urgencia que la aldea a la que se dirigen está siendo atacada. La tensión se siente de inmediato. El grupo se reúne para decidir qué hacer y la situación no pinta nada bien. Los aldeanos apenas pueden defenderse, encerrándose como tortugas detrás de lo poco que tienen, mientras que los atacantes son alrededor de 50 bandidos. En comparación, ellos son muy pocos. Di, el subcomandante de los caballeros, propone atacar todos juntos antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, el líder de los aventureros que los escoltan se opone. Él deja claro que su misión era proteger al joven noble durante el viaje y no arriesgar la vida de su gente defendiendo una aldea. Di le insiste, explicando que ese lugar es el primer dominio de su señor y que no pueden quedarse de brazos cruzados viendo cómo lo destruyen. Aún así, el aventurero se mantiene firme, diciendo que no acepta misiones donde sus hombres puedan morir sin necesidad. La frustración se nota en Di, pero aún así decide actuar. Les pide que al menos protejan bien a Van, mientras que él y los caballeros se encargarán de enfrentar a los bandidos. El líder de los aventureros acepta esa parte del plan, pero en ese interviene Esparta. A pesar de su apariencia frágil, deja claro que no es un simple viejo. Revela que es un mago capaz de usar los 4 elementos y que sería un error subestimarlo. Él les explica su idea. Primero levantará un muro defensivo para llamar la atención del enemigo, y mientras tanto, Di y sus hombres atacarán por los costados. Van le pregunta si de verdad está dispuesta a quedarse a pelear. Esparta responde con una sonrisa tranquila, diciendo que así sus viejos huesos tendrán su momento de gloria, y que por una vez quiere permitirse ser egoísta. Esas palabras hacen que Van se preocupe aún más. Esparta ha servido fielmente a su familia durante años, y no puede permitir que muera ahí. Lo mismo piensa de Di y de los demás caballeros, que son piezas clave para el futuro de su territorio. Sin ellos, su dominio no podría desarrollarse, y eso traería problemas enormes, incluso con su propio padre. Por eso, Van toma una decisión inesperada. Anuncia que será él quien haga de señuelo. La reacción es inmediata. Til se opone con fuerza, dejando claro que no piensa permitir que su señor se exponga así. El prota la detiene y le explica que tiene que ser él. Atacará de frente para atraer la atención, mientras que los demás disparan por los costados. Les pide que confíen y se relajen un poco. Les recuerda que entrena esgrima todos los días con el subcomandante de los caballeros y no caerá tan fácilmente. Incluso dice que si llegara a morir, sería un honor hacerlo por sus súbditos. Les pide que, en ese caso,
asesino abandonen su cuerpo, ya que si nadie sabe quién era, eso no afectará a su familia. Estas palabras dejan impactado al líder de los aventureros. Recuerda que antes de aceptar el encargo, se estaba quejando de tener que escoltar a un niño noble, porque siempre pensó que los nobles eran arrogantes y despreciaban a los plebeyos. Sus compañeros incluso le dan la razón. Cuando le preguntan por qué aceptó la misión, él explica que quería quedarse un tiempo en ese territorio. En ese momento, Van se acerca y le pregunta si será él quien lo escolte. Además lo elogia al notar su fuerza, diciendo que parece un aventurero veterano. Eso sorprende al líder, que se presenta como Orto. Al escuchar a Van, piensa que quizá existen nobles muy distintos a los que conocía. De vuelta a la situación actual, Orto decide apostar por Van. Les dice a sus compañeros que por esta vez le entregarán sus vidas. Si un niño está dispuesto a llegar tan lejos, él no puede seguir quejándose. Sus compañeros reaccionan con cierta burla, diciendo que les resulta gracioso encontrar un noble con tanta determinación, porque hasta ahora solo habían visto nobles perezosos y bocones. Puriel, una aventurera del grupo, comenta que si Van es capaz de recordar el nombre de cada uno de ellos, entonces es alguien digno de confianza. El plan se pone en marcha. Orto, Dee y Esparta avanzan al frente. Antes de atacar, Esparta le dice a Van que una vez expulsen a los bandidos, piensa enseñarle lo que realmente significa cargar con el peso y la responsabilidad de ser un heredero. Luego avisa que cambiará la estrategia y levanta un enorme muro de tierra, sorprendiendo a todos con su poder mágico. La batalla comienza con una lluvia de flechas, mientras Dee arrasa con todo a su paso, infundiendo miedo solo con su presencia. Durante el combate, uno de los compañeros de Orto le comenta que si él no hubiera aceptado el encargo, lo habría hecho él mismo. Orto responde que ese niño llegará lejos y que espera que algún día se convierta en un gran rey. Poco a poco los bandidos quedan rodeados y son derrotados sin que el grupo sufra bajas importantes. Sin embargo, el líder de los bandidos intenta escapar por la parte trasera del muro y se lanza contra Puriel. En ese instante, Van llama su atención y ataca sus piernas dejándolo inmóvil. Khamsin aprovecha la oportunidad y lo elimina de inmediato. Puriel observa a Van con asombro, preguntándose quién es realmente ese niño. Con el paso del tiempo, los bandidos son reducidos a la mitad y la victoria ya es clara. Orto comenta que ahora solo queda cobrar la recompensa, pero admite que siente curiosidad por Van. Les propone quedarse en la aldea, aunque eso significa ganar menos dinero. Algunos dudan, pero Puriel decide quedarse, diciendo que Van le salvó la vida y quiere devolvérselo. Poco a poco los demás también aceptan, interesados en ver qué tipo de territorio logra crear el prota. Al rato, Tien regaña a Van por haberse expuesto al peligro, aunque Tien aparece celebrando la victoria aplastante y aligerando el ambiente. En eso Esparta avisa que los aldeanos se han reunido en la entrada, así que es momento de presentarse. Al entrar se nota que la aldea es pequeña y descuidada, aunque tiene más terreno del que parece. Van se presenta formalmente y el jefe de la aldea, Ronda, le da la bienvenida. Aunque el ambiente se siente tenso, Ronda agradece la ayuda, pero revela que en lo que va del año ya han sido atacados varias veces. Explica que antes, cuando pertenecían al condado de Ferdinand, los caballeros patrullaban la zona, pero eso dejó de pasar cuando quedaron bajo el control del marqués Fertio. Van se disculpa y admite que su padre no estaba al tanto de la situación. Algunos aldeanos se indignan y preguntan si por pagar pocos impuestos no merecen ser protegidos. Van les dice que quejarse del sistema no cambiará nada, pero ahora deben pensar en el futuro. Explica 3 medidas claras: darle valor a la aldea, generar ingresos constantes para contratar mercenarios y desarrollar el lugar con su propio esfuerzo. Aunque al principio no confían mucho en él, Esparta y Dee intervienen revelando quiénes son y asegurando que Van es un prodigio. Eso cambia por completo la actitud de la gente. Van reduce los impuestos al 10% para que la aldea pueda estabilizarse y ordena reforzar la muralla. Esparta levanta un muro provisional y Dee organiza a los caballeros para cavar un foso. Más tarde el prota va al bosque con Till y Khamsin para probar su magia de producción. Allí crea un bloque de fibra a partir de un tronco, sorprendiendo a todos. Orto intenta cortarlo y queda impactado al ver que no puede dañarlo. Con esto, Van crea una katana y se lo regala a Khamsin. A Till le ofrece un hacha de guerra, lo que la deja algo decepcionada, aunque intenta disimular. Al anochecer, Van se da cuenta que todos están agotados, dormirán al aire libre y apenas descansarán. Entonces decide que lo primero será asegurar un lugar donde vivir. Al día siguiente, con ayuda de todos, comienza a construir una casa usando su magia. Tras visualizarla por completo, crea una enorme mansión que deja a toda la aldea sin palabras. Mientras observa el resultado, Van siente con claridad que su magia de producción puede convertirse en la base para cambiar por completo el destino de este lugar. Till le dice a Van sin rodeos que es alguien realmente impresionante. El prota escucha eso con algo de vergüenza y responde con total sinceridad
verdad que, aunque su magia de producción es útil para gobernar, él habría preferido tener magia ofensiva. En su forma de ver las cosas, un señor debería ser capaz de proteger directamente a su gente cuando llegue el peligro. Sin embargo, tanto Teal como Khamsin no están de acuerdo con esa idea. Ellos le dicen que, sin pensarlo dos veces, preferirían vivir en su territorio antes que en el del señor Yalpa. Van escucha, pero internamente siente que esas palabras aún no son un objetivo concreto. En eso, Sparda entra en la conversación y explica con calma que, en tiempos de guerra, la magia ofensiva es importante, pero que los súbditos no buscan solo fuerza, sino alguien que realmente se preocupe por mejorar sus vidas. Y en ese sentido, nadie se pone tanto en lugar del pueblo como él. Orto también toma la palabra y añade que el poder del prota está muy por encima de la magia de producción común. Entonces, casi como si fuera algo obvio, él comenta que si le traen más madera, también podría construir casas para todos. La reacción es inmediata, todos se quedan impactados. Dee no pierde tiempo y le ordena a Arp y a Law que consigan madera cuanto antes. Orto, lleno de entusiasmo, le ordena a su grupo que no se queden atrás, creando una rivalidad directa entre caballeros y aventureros. En medio de ese ambiente animado, el jefe de la aldea se acerca y le pregunta si también podría construir casas para los aldeanos, ya que las suyas tienen filtraciones y están muy deterioradas. Van se pone nervioso al pensar en el esfuerzo que supondría construir tantas casas de golpe, pero al ver la realidad de la gente, entiende que no puede ignorarlo, así que les promete que construirán casas para todos. Dee, completamente motivado, anuncia que es momento de recolectar madera, mientras el prota se promete darlo todo para ofrecerles una vida digna. Un rato después comienza la construcción total de la aldea. Casas aparecen una tras otra como si fuera un milagro. Los aldeanos observan todo completamente asombrados. Teal se encarga de guiarlos y presentarles sus nuevos hogares. Dee observa con atención, sorprendido no solo por la enorme cantidad de maná que posee Van, sino también por su increíble sentido del diseño. Él explica que agrupó las casas de 4 en 4 para crear calles amplias y ordenadas, y que todas son iguales para evitar cualquier tipo de desigualdad. Además, construyó un baño público, principalmente porque ya estaba desesperado por darse un baño caliente. Aunque la idea nació por una necesidad personal, se alegra mucho al ver lo felices que están los aldeanos. Khamsin se encarga de calentar el agua con leña, mientras Puriel usa su magia de agua para llenarlo. Más tarde, Puriel y Teal le avisan que ya es hora de bañarse junto a ellas. El prota entra en pánico y se niega rotundamente, diciendo que aún no está preparado para semejante situación. Mientras tanto, Teal y Puriel conversan a solas. Teal comenta que jamás imaginó que su señor daría un lujo así. Puriel responde que es un chico increíble y que resulta muy raro encontrar a un noble de ese tipo. Teal, emocionadísima al escuchar elogios hacia él, empieza a contar sin parar todas las increíbles cosas que hacía desde pequeño. Finalmente llega el turno de Van de darse un baño. Ya relajado en el agua caliente, nota que Khamsin parece haber ganado algo de músculo. Khamsin responde que sigue siendo delgado comparado con Dee. Él comenta que envidia el físico de Dee, lo que motiva a Khamsin a esforzarse más. Justo en eso, Dee, Arp y Law entran al baño. El prota intenta escabullirse, pero no lo dejan, diciendo que deben bañarse juntos para reforzar su amistad. Más tarde, el prota finalmente puede descansar. Se acuesta satisfecho, ya que no solo construyó casas, sino también muebles y todo lo necesario. Al día siguiente, la aldea ya cuenta con la fosa terminada, pero sin agua no sirve de nada, así que es momento de conseguirla. De inmediato deciden buscar un río cercano para desviar el agua hacia la aldea. Dee y los caballeros cavan a mano, mientras Sparda avanza excavando enormes tramos de un solo golpe. A medida que avanzan, Van refuerza el suelo y las paredes del canal. La distancia es considerable, pero Dee cabe emocionado, riéndose como si fuera un entrenamiento. Sparda comenta que aunque ya tiene 40 años, le sobra energía. El resto está agotado, pero trabajar juntos por un mismo objetivo hace que todo sea más sencillo. El prota calcula que tardarán una semana y pide ir con calma. Sin embargo, al atardecer les avisan que ya pueden ver el pueblo. Van decide detener el trabajo por ese día. Dee pregunta por qué parar si falta tan poco, pero él le pide que observe a los demás. Están completamente exhaustos. Al día siguiente, el canal finalmente queda terminado. Tras unas palabras de agradecimiento, Van le pide a Sparda que libere el agua. El canal se llena rápidamente, pero el prota nota que podría desbordarse si llueve, así que propone crear un lago detrás de la aldea. Sparda lo felicita por la idea, ya que serviría como un embalse en tiempos de sequía. En cuestión de segundos, aparece un enorme lago. Esa noche, vemos un carruaje avanzar por un camino. Dentro del viaja Panamera, una mujer adulta, y Arut, una niña pequeña. Ambas se llevan muy bien. Panamera le dice que pronto llegarán a la aldea fronteriza y que lo mejor es que siga descansando. Al día siguiente, el prota refuerza los muros, convirtiéndolos en una enorme muralla tan dura como el concreto. Aún así quiere más seguridad, así que rodea toda la muralla con balizas defensivas. Sparda comenta que eso ya no
no puede considerarse una simple aldea. Dee menciona que si el señor Yalp hubiera visto el potencial de Van, el marquesado habría prosperado. La conversación sube de tono, pero el prota los calma, diciendo que no sirve lamentarse y que solo puede jugar con las cartas que le tocaron. Más tarde, él disfruta la comida preparada por Till completamente maravillado. Sparda menciona que, aunque la defensa es sólida, necesitan ingresos estables. Cuando el prota se entera de que no tienen condimentos ni ingredientes para dulces, entra en pánico y dice que necesitan crear una industria para exportar algo. Tiempo después, un aventurero nota que Till y Khamsin no quieren usar sus armas por miedo a ensuciarlas. Van los regaña y les recuerda que deben aprender a defenderse. Khamsin golpea suavemente el escudo del aventurero y lo rompe, sorprendiendo el acto. Sin embargo, Van lo repara al instante. Orto y su grupo llegan con minerales encontrados cerca de las montañas Wolfsbruck, incluyendo mitril. El prota purifica un bloque de hierro y acepta forjar armas. El aventurero, a quien ahora conoceremos como Sara, le pide a Van que por favor le fabrique una espada larga y una corta. Al ver el resultado, queda completamente maravillado. Poriel comenta que esas espadas podrían venderse a un muy buen precio. Sparda menciona la posibilidad de que hay una mazmorra cercana, pues la abundancia de minerales es algo extraña. Van se emociona, pero también entiende los riesgos. Decide no buscarla todavía y enfocarse primero en hacer prosperar la aldea. Más tarde, mientras camina por las calles, un aldeano llega desesperado avisando que lagartos acorazados se acercan a la aldea. Van ordena levantar el puente y cerrar las puertas. Luego habla con los aldeanos para que se calmen. Les dice que entiende su miedo, que todos están jugando la vida y que él luchará por ellos, pero no puede hacerlo solo, por lo que necesita la ayuda de todos para proteger la aldea juntos. Los aldeanos, al ver la firmeza en la que Van toma las riendas de la situación, no dudan ni un segundo y aceptan ayudar. En cuestión de minutos, todos se mueven hacia la muralla para prepararse. El problema es que el grupo de Orto no está en la aldea, ya que habían salido antes, así que Van decide ocupar su lugar. Sin embargo, Till lo detiene de inmediato, con el miedo reflejado en la cara, preocupada de que algo pueda salir mal si él se expone demasiado. Para tranquilizarla, Van cambia de plan. Le pide a Dee que suba a la muralla y se encargue de la defensa directa, mientras él se queda abajo dando órdenes y recibiendo los reportes. Dee sube lleno de energía, pero apenas ve que algo se aproxima, el entusiasmo se le congela. Desde lo alto distingue unas 40 enormes criaturas, lagartos acorazados de casi 8 metros que avanzan directo hacia la aldea. Aterrado, le informa a Van que ni siquiera un grupo de caballeros veteranos podría enfrentarse a algo así. Aún así, Van no pierde la calma y le ordena que carguen las balistas con las flechas de hierro. Art y Lowy reaccionan de inmediato, diciendo que las armas comunes no atravesarán esas escamas tan duras. Dee los escucha, pero les dice que ya lo sabía. Ha estado en muchas batallas que parecían completamente perdidas, por lo que aún así decide confiar en el prota. Sin más discusiones, ordena cargar las flechas. Cuando todo está listo, da la señal. Las flechas salen disparadas y, para sorpresa de todos, atraviesan la coraza de los lagartos. Dee queda en shock al ver cómo la primera oleada cae sin poder hacer nada. Aunque el arma es increíblemente efectiva, solo queda una flecha por balista, así que disparan una vez más y eliminan por completo a la segunda oleada. El verdadero problema llega cuando se quedan sin flechas y los lagartos restantes están a punto de alcanzar la muralla. Van empieza a preocuparse seriamente, preguntándose qué demonios puede hacer ahora, hasta que recuerda algo importante. Su espada de madera fue capaz de cortar el escudo de Sara. Con esa idea en mente, le ordena a Dee que carguen flechas de madera. Art y Lowy protestan, convencidos de que eso es imposible, pero Dee vuelve a cortar la discusión. Les recuerda que hasta este momento, Van siempre ha superado cualquier expectativa, así que decide confiar una vez más y ordena cargar las flechas de madera. Los disparos no tardan en llegar y, contra toda lógica, las flechas atraviesan directamente la cabeza de los lagartos. Nadie puede creer lo que está viendo. Dee, completamente emocionado, grita que esta noche habrá carne de lagarto para todos. La aldea está llena de alegría y celebración, sobre todo al darse cuenta de que no hubo ni un solo herido. Harry y Lowy no pueden creer que hayan arrasado con el enemigo de una forma tan abrumadora. Dee, orgulloso, comenta que Van llegará mucho más lejos de lo que cualquiera puede imaginar. Más tarde, todos comienzan a desmembrar a los lagartos. Son tantos que parece imposible procesarlo todos antes de que la carne se eche a perder. Pero gracias a los cuchillos fabricados por Van, el trabajo avanza a una velocidad increíble. Él los felicita por su esfuerzo y, al ver la enorme cantidad de carne, se le ocurre una idea brillante: celebrar esta misma noche un gran festival de carne. Más tarde, la aldea se llena de risas, comida y un ambiente que muchos ya creían perdido. Los aldeanos se acercan a Van para decirle que jamás se imaginaron volver a compartir comida y risas de esta forma, y mucho menos gracias a un noble como él. Sparda comenta que, aunque su comportamiento como noble es bastante peculiar, ese también es parte de su encanto. Van, por su parte, disfruta de la jugosa carne sin preocuparse por
jornada. Orto, al enterarse de que todas las armas fueron hechas por el prota, no logra entender cómo derrotaron a los lagartos con tanta facilidad. Dil nos escucha y se sorprende al enterarse de que Van también fabricó espadas, y algo celoso le pide que le haga una. Orto y su grupo elogian las armas, mientras Art y Lowie también exigen las suyas. Van, un poco nervioso, responde que cuando tenga materiales y dinero podrá fabricarles un equipo completo, ya que no puede cobrarles después de todo lo que hacen por él. Al rato, Orto sugiere vender la carne a los comerciantes, ya que podrían ganar bastante dinero, aunque reconoce que no toda podrá aprovecharse. El prota se cuenta y calcula unas 300 monedas de oro. Mientras fantasea en esa fortuna, Sparda lo frena y le recuerda que cualquier aldea que genere más de 100 monedas debe entregar la mitad como impuestos. Van se lamenta al pensar que lo perderá y teme que su padre, al enterarse de lo rentable que es la aldea, lo envíe a otro lugar. Sparda le sugiere una solución: atribuir el mérito a su hermano mayor Murcia. Eso beneficiaría a todos. Al día siguiente llegan los comerciantes, Bell de la compañía Mari y su hermano menor Rango. Al ver el almacén quedan completamente impresionados por la cantidad de materiales de lagartos acorazados. Deciden comprarlo todo y Bell promete encargarse del transporte en un mes. Van acepta y les ofrece la carne gratis a cambio de que revisen y promocionen sus armas. Los hermanos quedan fascinados con la calidad, aunque el prota nota que planean monopolizar las ventas. Sin rodeos les explica que si ambos venden armas iguales, todos sabrán de dónde provienen, así que propone abrir una tienda en la aldea y crear un sistema en el que ganen más cuanto más vendan. La idea los deja boquiabiertos y quedan aún más sorprendidos cuando el prota les construye la tienda en cuestión de segundos. Mientras tanto, Panamera y Yaru llegan a la aldea. Por otro lado, Sparda le comenta a Van que necesitarán una ciudad capaz de albergar a 10,000 personas. Van propone un diseño en forma de estrella, lo que impresiona a Sparda por su valor estratégico. Art interrumpe para avisar que llegó una emisaria del condado de Ferdinand. Panamera se presenta como la nueva viscondesa y Arut como la hija menor del conde. Tras una conversación directa, Panamera revela que su verdadera misión es evaluar a Van y considerar un posible compromiso con Arut. Después de mostrar su magia de producción, ella queda completamente impactada, mientras Arut revive recuerdos dolorosos relacionados con ese poder. Aún así, Panamera termina cambiando de opinión y ve a Van como un candidato digno, aunque él deja claro que aún es demasiado joven para pensar en matrimonio. Las dos deciden quedarse a pasar la noche. El prota les construye una posada. Durante la cena, él se muestra atento y educado, descubriendo que a Arut le gustan las flores, las muñecas y las cosas bonitas. La charla fluye con naturalidad y ella comienza a sentirse cómoda. Más tarde, Panamera se retira y deja a ambos solos. Arut, algo avergonzada, le agradece a Van por su amabilidad y confiesa que estaba muy nerviosa al llegar. Él se alegra de no haberle dado una mala impresión. Al final del día, Van les dice a los suyos que lo más importante será respetar la voluntad de Arut. Por su parte, ella, acostada, decide que al día siguiente será quien intente acercarse más y sacarle conversación al prota. Poco después despiertan a Van con bastante prisa y le dicen que tiene que ir de inmediato al lago que creó hace poco. Allí lo esperan Sparda y Dee. Van no entiende por qué tanta urgencia y de paso se queja del nombre del lago. Resulta que lo llamaron Lago Van. Kamsi le explica que lo hicieron para honrarlo y que su nombre quede para la historia. Incluso bautizaron a la aldea como Village Van, algo que a él no le gusta en absoluto. Al llegar se sorprende al ver a tanta gente reunida. Dee le señala enseguida el motivo. En medio del agua se distingue una cabeza flotando. Sparda le explica que es un Napkalu, una criatura mitad humana y mitad pez, muy rara que casi nunca se deja ver, ya que suele vivir en ríos ocultos dentro de bosques profundos. Van intenta hablarle con calma, le pregunta si necesita ayuda y cómo se llama, pero no obtiene respuesta. Pensando que quizá no lo entiende, decide probar con algo distinto y pide que traigan carne. Cuando se le ofrece, la criatura se acerca, observa con atención y le pregunta si puede comerla. Van acepta sin problema. Ella la prueba y nota que es diferente. Él le explica que es carne de lagarto acorazado. Van le dice que si quiere, desde el día siguiente pueden darle carne seca, y eso despierta la curiosidad de la chica, que pregunta quién fue el responsable de derrotar a los lagartos acorazados. Él duda en responder, pero Sparda y Dee afirman que fue Van, y pronto todo el pueblo empieza a repetirlo. Aunque él intenta aclarar que fue un esfuerzo entre todos, la chica no dice nada más y se retira, dejándolo con la duda de si volverá a aparecer, ya que esta raza casi nunca se deja ver. Al día siguiente la sorpresa es mayor cuando la chica regresa acompañada por toda su gente. Van no entiende qué ocurre hasta que recuerda la importancia que le dieron a los lagartos y empieza a sospechar que no eran simples monstruos para ellos. Entonces el líder del grupo habla con él. Aunque Dee y Kamsin se oponen en guardia, el hombre solo quiere agradecerle por haber protegido a su hija y por vencer a los lagartos, lo que hace que toda la tribu lo mire como un héroe. Seguidamente el líder se presenta como la Hada Vesta y le dice que como muestra de su aprobación permite que Van se case
casarse con su única hija, la hada Priora. La propuesta lo deja completamente desconcertado. Van deja claro que Priora todavía es una niña y que difícilmente entiende lo que implica un matrimonio. Además, le pregunta a Vesta por qué propone algo así tan de repente. Entonces el jefe de la tribu explica su situación. Su gente siempre evitó el contacto con humanos, pero los lagartos acorazados invadieron sus ríos y muchos de los suyos murieron. Por eso busca un humano fuerte al que confiarle a su hija, con la esperanza de asegurarle un futuro tranquilo y de paso protección para su pueblo. Van entiende el trasfondo, pero le dice que no hace falta el matrimonio para eso. Prefiere que Priora decida por sí misma cuando crezca y aún así promete protegerlos. Al principio Vesta se siente ofendido, creyendo que rechazaron a su hija, pero Van insiste en que los ayudará sin condiciones. Al final el jefe acepta y decide que su tribu se quedará a vivir en el lago. En eso Van construye unas cabañas junto al agua para que puedan descansar cuando quieran. Vesta se sorprende, pensando que es algún tipo de magia oscura, pero él solo le explica que es un área pensada para su comodidad. La tribu empieza a disfrutar el lugar de inmediato, lo que deja a Van bastante satisfecho. Luego Esparta menciona que ya es hora de limpiar el desagüe. La aldea tiene tuberías bajo tierra y que es necesario mantenerlas limpias para evitar problemas de salubridad. Vesta se ofrece a ayudar al escuchar eso, ya que su gente es experta trabajando bajo el agua. La propuesta le viene perfecta a Van, que no duda en agradecérselo. Kamsin y Van les muestra cómo funciona el sistema de limpieza del desagüe, y cuando terminan, Vesta pregunta si hacen eso todos los días. El prota responde que sí, que es algo que tienen que hacer diario para mantener la aldea en buen estado. Entonces, como forma de agradecimiento por dejarlos quedarse, Vesta ofrece que su gente se encargue del desagüe a partir de ahora. En eso aparece Panamera y Arut, que llegan curiosos por saber qué está pasando, y se sorprenden al ver a Apkalus en el lago. Mientras tanto, Vesta no deja de agradecerle a su querido yerno. Esto hace que Arut le dé algo, y provoca una mirada fulminante de Panamera hacia Van. Él intenta aclarar el malentendido, pero justo aparece Priora diciendo con toda naturalidad que Van es su esposo. Antes de que él pueda reaccionar, la niña se despide llamándolo marido, dejándolo totalmente en shock. Al día siguiente el prota intenta aclarar la situación con Arut, aunque por suerte Panamera ya se había enterado de todo y le explicó que solo fue un malentendido. Más tranquilo, Arut y Van pasan un rato en el lago disfrutando del ambiente, y ella no puede evitar decirle lo increíble que le parece que haya creado un lago y levantado toda una aldea. Él, como siempre, responde con humildad diciendo que fue gracias al esfuerzo de todos. De pronto Priora vuelve a aparecer llamándole esposo otra vez. Todo iba bien hasta que nota a Arut y pregunta quién es. Van intenta cambiar de tema, pero empiezan a llegar más niños que lo reconocen como el que les da carne y como el señor de la aldea. Entre juegos y risas mueven tanto la barca que Arut termina cayendo en brazos de Van. El silencio es total. A los niños les da mucha risa, pero Priora se enfada, aunque igual se acerca a preguntar si Van está bien. Él vuelve a decirle que no están comprometidos, lo que solo consigue que Priora se enoje más y se marche. Para rematar, los otros niños empiezan a molestar a Van por haber hecho llorar a su amiga. Sin embargo, lo peor llega después. Vesta se acerca para hablar con él y le dice que ya lo sabe todo. Está molesto por lo que ha hecho con su hija y encima por estar coqueteando con otra. Arut se pone nerviosa. Van vuelve a intentar aclarar el malentendido. Sin embargo, antes de que pueda explicarse bien, Vesta suelta una idea aún más inesperada. Propone un duelo. Quiere que se enfrente a su clan y si gana, aceptará oficialmente que se case con su hija. Para Van eso es justo lo contrario de una solución y le causa un dolor de cabeza enorme. Lo peor es que Dia aparece de la nada y acepta el reto sin consultarle, asegurando que pondrá todo de su parte para que ganen. Esparta también apoya la idea, pensando que así se resolverá rápido el asunto y Van podrá volver a concentrarse en sus estudios. Incluso Panamera muestra interés, aunque Van no puede dejar de pensar que si pierden, estará obligado a casarse. Vesta propone que el duelo se decida al mejor de 3 pruebas. La primera queda en manos de Van, quien idea algo poco común, un juego parecido al vóley, pero dentro del agua, para que todos puedan participar. Incluso crea trajes de baños para Panamera y Dee, que se muestran encantados con su nueva ropa. Panamera está especialmente motivada, ya que quiere ganar como sea para que Van termine comprometido con Arut. Con los equipos formados, Panamera juega junto a Til, mientras que Vesta va con Priora. Apenas empieza el juego, queda claro que el clan Apkallu tiene ventaja. Priora y su padre son increíblemente rápidos y fuertes en el agua, y el equipo de Til es superado sin piedad. La situación se vuelve tan abrumadora que Til termina llorando, pero aún así reúne valor, se recompone junto a Panamera y vuelve al juego con más ganas. Poco a poco logran coordinarse mejor y contra todo pronóstico consiguen anotar su primer punto. El juego sigue con todo hasta que logran empatar y llegan al punto decisivo. Panamera intenta bloquear el último tiro, pero aún así terminan perdiendo y Til vuelve a romper en llanto. Ahora la segunda prueba queda en manos de Vesta, quien propone una carrera de natación en revelos por parejas. Está claro que los Apkallu
poca luz tienen ventaja, y Van empieza a preocuparse seriamente porque a ese ritmo, el matrimonio con Priora parece inevitable. Aún así Dee se muestra confiado y le dice que lo deje en sus manos, mientras Khamsin también asegura que puede dar pelea. Arranca la carrera con Khamsin enfrentándose a Priora. Ella nada a una velocidad impresionante, y al inicio Khamsin apenas logra seguirle en ritmo, pero no se rinde, y con mucho esfuerzo consigue alcanzarla. Esto provoca que Priora acelere más, llegando primero al punto de relevo. Poco después llega Khamsin y entonces Dee nada increíblemente rápido en el agua. Van se sorprende al verlo nadar en estilo mariposa, pero le explican que es así como entrena normalmente. La estrategia funciona porque Dee avanza a toda velocidad y termina ganando la carrera. Vesta queda impactado por la derrota en natación, aunque aún queda una última prueba y decide que esa se la dejará directamente a su yerno. Tras pensarlo un poco, a Van se le ocurre una idea. Crea una máquina para hacer raspados y usa magia para producir hielo. Luego prepara un granizado lleno de sabores. Panamera no entiende para qué es todo eso, hasta que Van aclara que esa será la última prueba y explica que es un duelo de granizados por parejas y él mismo va a participar. Haru decide apoyarlo, aunque varios dudan de que eso funcione. La competencia empieza y todos comentan rápido como pueden, aunque el frío les provoca el típico dolor de cabeza. Aún así Vesta sigue adelante por el bien de su hija. El prota casi se rinde, pero al ver el esfuerzo de Arut saca fuerzas y continúa. Al final la pareja ganadora resulta ser Van y Arut. Vesta se acerca a felicitarlo, pero en lugar de dar por cerrado el tema, le dice que ahora le agrada todavía más como yerno y que es el hombre ideal para Priora, despidiéndose con total confianza. A Van le empieza a doler el estómago por haber comido tanto hielo, pero aún así el ambiente es alegre y todos se ríen por lo bien que la pasaron. Arut se da cuenta de eso y observa cómo la gente a su alrededor disfruta con naturalidad. Ella quisiera poder ser así, pero no sabe cómo. Desde pequeña creció prácticamente sola, puesto que su padre siempre estaba ocupado y su madre era algo distante. Ambos la veían como un fracaso. Era miedosa, delicada, no destacaba en los estudios y no tenía talentos apreciados, salvo la magia de marionetas. Para ella, mover marionetas la hacía sentir feliz y creía que con eso podría hacer feliz a su madre, pero solo consiguió ser rechazada. Con el tiempo descubrió que entre los nobles esa magia era vista como algo malo y poco a poco todos la ignoraron. A los 10 años su padre arregló su matrimonio y aunque estaba llena de miedo, Van resultó ser amable. Él tampoco poseía una magia prestigiosa, sino la de producción, considerada también como una magia inferior. Podía aún así vivir con confianza y sacaba lo mejor de lo que tenía. Al recordarlo, Arut piensa que quizá si no hubiera abandonado su magia, su vida habría sido distinta, así que decide que ahora sí quiere esforzarse. Más tarde Van retoma el trabajo en la aldea y vuelve a enfocarse en la muralla, pidiendo a todos que trabajen con cuidado. Los aldeanos están muy animados, sobre todo porque al día siguiente descansarán y habrá una gran barbacoa esta noche. Panamera se sorprende de lo fácil que Van motiva a la gente y él solo se disculpa por ser tan informal. En eso aparece Arut, lo saluda y conversa con él, mostrándose más animada de lo habitual, y Van lo nota enseguida. En el fondo, ella desea ver el mundo como él y acercarse más a su forma de vivir, por eso le pide acompañarlo a observar el trabajo, y Van acepta sin problema, aunque queda claro que aún hay mucho por hacer. Las nuevas murallas del territorio ya están terminadas y se ven imponentes. Van comenta que gracias al esfuerzo de todos lograron completarlas en solo 2 semanas. Panamera se acerca y le recuerda que ella también ayudó, aunque admite que es impresionante que hayan avanzado tan rápido. Van explica que si empiezan a llegar comerciantes o aventureros, también construirá más viviendas. Eso despierta la envidia de Panamera, ya que siempre soñó con tener su propio dominio, y piensa que quizá en la próxima batalla consiga más méritos y pueda conseguir tierras. Luego señala unas estructuras en la parte alta de la muralla y pregunta qué son. Van responde que son un modelo nuevo de balistas y ahora tienen un sistema doble que permite disparar 2 veces. Para demostrarlo le pide a Khamsin que haga una prueba. Él dispara, pero el tiro termina causando un pequeño desastre. Aún así Van no se molesta. Panamera se sorprende todavía más al descubrir que hay más de 100 balistas instaladas a lo largo de la muralla. Impresionada le dice que quiere comprar algunas y que pagará lo que él quiera. Van se niega, aclarando que no están en venta. Entonces Panamera propone que le deba un favor a cambio de una. Van acepta, pero deja claro que algún día cobrará ese favor. Como la balista es bastante pesada, Panamera entiende que tendrá que preparar un transporte adecuado. Las flechas parecen de hierro, así que piensa que puede fabricarlas ella misma. Sin embargo, Khamsin se acerca y le recomienda que mejor se lleve 1 o 2 flechas hechas por Van. Ella no entiende el motivo, así que él decide mostrarle su katana. Panamera lo observa y piensa que no parece un arma muy eficiente. Entonces él le pide que le preste una espada. Ella le entrega una de repuesto, convencida de que no importa si se daña, aunque duda que pueda romperse porque la ha usado en muchos combates. Khamsin da un golpe rápido y Panamera cree que apenas la rozó, ya que no sintió un impacto fuerte, pero al mirar mejor nota que la espada está partida
partida en dos. Sorprendida pregunta de qué está hecha esa katana. Van le responde que es de hierro común. Eso la deja aún más confundida, así que pregunta si las flechas de la balista también son iguales. El prota confirma que sí y añade que con su diseño podrían atravesar 2 o 3 lagartos acorazados de un solo disparo. Impactada, ella decide pedir también un par de flechas y el prota acepta dárselas. Más tarde varios aventureros llegan corriendo y gritando que todos deben evacuar de inmediato. Detrás de ellos se acerca un dragón verde. Orto avisa que intentarán distraerlo para ganar tiempo y permitir que los demás huyan hacia la aldea. Van piensa que deben interceptarlo antes de que se acerque demasiado, pero le preocupa que los aldeanos resulten heridos. Mientras duda sobre qué hacer, Panamera aparece y le dice que no hay tiempo, por lo que Van decide usar las balistas. Panamera grita que se preparen para enfrentar a un dragón del bosque de nivel medio que no escupe fuego, pero sigue siendo peligroso. Ordena escoltar a Arut hasta la aldea y dirige a sus hombres para que suban a las murallas junto a ella. Van se disculpa con Arut por la situación sabiendo que puede asustarse, pero le asegura que no perderán. También le pide a Til que se quede con ella dentro de la aldea y avise a Dee y a sus hombres para que se apresuren. Los aventureros comienzan a reunirse en la muralla. Van sabe que un enemigo volador es especialmente problemático y piensa que el peor escenario sería que sobrevuele directamente la aldea, por lo que ordena preparar las balistas y como prioridad apuntar a las alas para impedir que pueda volar. En medio del caos, uno de los aventureros tropieza y cae al suelo. Intenta decir que no pasa nada, pero Orto trata de llamar la atención del dragón para apartarlo de él. Sar interviene lanzando su daga y logra desviar la mirada de la criatura, aunque ahora es él quien queda en peligro. Orto les grita a los demás que sigan corriendo y dejen a Sar atrás porque confían que sobrevivirá ya que es el más rápido de todos. Desde la muralla, Van ordena que disparen antes de que el dragón lo alcance, pero los proyectiles fallan pues la criatura esquiva los tiros con facilidad. En ese momento Panamera interviene y asegura que detendrá sus movimientos. Al verla actuar, Van comprende por qué el conde reconoció su talento desde joven y cómo logró convertirse en noble por mérito propio. Panamera lanza una magia elemental de primer nivel, una jabalina de fuego que impacta al dragón y lo estrella contra el suelo. Sin embargo, la bestia resiste y se levanta de nuevo. Van entiende que se confió tras vencer a los lagartos acorazados y que este enemigo está en otro nivel. El dragón vuelve a volar. El prota ordena disparar otra vez con las balistas y esta vez logran acertar en las alas, obligándolo a caer. Aún así, el dragón anticipa el segundo disparo y lo esquiva. Los aventureros, ya salvo por un momento, celebran seguir con vida y Sara dice que nunca olvidará ese día. Van también se alegra de verlos bien, pero sabe que el peligro continúa. Panamera decide ganar más tiempo y lanza otra jabalina de fuego. El dragón parece esquivarla, pero ella controla la trayectoria del hechizo y lo hace regresar para impactarlo por sorpresa. El prota queda impresionado al ver ese nivel de control. Ella avisa que se adelantará para preparar mejor la defensa. Van está de acuerdo y ordena que evacúen la aldea cuanto antes. Para ese momento las llamas ya han calcinado las alas del dragón, pero aún así la criatura se posa en lo alto de la muralla. El prota nota que ha recibido mucho daño, pero sigue siendo aterrador. Entonces aparece Esparta caminando directamente hacia el dragón. Van se alarma y le grita que no piensa dejarlo atrás. Esparta responde que eso complica las cosas, pero que entonces ganará algo de tiempo antes de retirarse. El dragón se lanza contra él, pero él se mantiene firme y usa una magia de tierra para aplastarlo bajo una lluvia de escombros. Van ve la oportunidad perfecta para huir, pero Esparta simplemente comienza a caminar con calma. Desesperado, Van le grita que corre y le promete comprarle ese vino que tanto le gusta si lo hace. Esparta responde que correr le hace mal, pero que hará el esfuerzo. Al ver la situación, Kamsin le dice que se quedará para ayudar, pero que Van debe adelantarse y encargarse de la defensa. El prota confía en él y corre hacia la aldea. Mientras avanza, piensa que cuando los aventureros lleguen estarán agotados, y contra un dragón así necesitan ganar todo el tiempo posible. En eso escucha a Panamera gritar que ya están listos en las murallas. Van aprovecha y le dice que va a cobrar el favor que ella le debe. Panamera pregunta qué necesita y él responde que cuando el dragón llegue a las murallas debe inmovilizarlo con la misma magia de antes. A ella le parece un buen plan, aunque le causa gracia que su magia de primer nivel ahora sirva para retenerlo. El dragón tras liberarse comienza a moverse a gran velocidad. Todos se preparan y Van da la orden, aunque por dentro siente que aún necesitan más tiempo. Justo en eso Dee aparece corriendo junto a sus hombres y se lanzan directamente contra el dragón. A Van le parece una locura que el comandante se lance así, pero él responde que confían en sus armas. Dee carga directo contra el dragón mientras sus hombres lo cubren como pueden, y Esparta también interviene para frenarlo unos segundos. En cuanto ganan un poco de tiempo, retroceden a toda prisa. En eso Panamera lanza su explosión de llamas. El fuego retiene al dragón el tiempo suficiente para que todas las balistas disparen al mismo tiempo. Esta vez los proyectiles impactan de lleno y todos contienen la respiración para ver si la bestia sigue en pie. Dee se acerca con cuidado para comprobarlo. El dragón aún intenta rugirle en la cara, pero Dee lo decapita de un solo golpe. Con eso Van anuncia la victoria y la gente estalla de emoción. Til y Arut corren hacia él para asegurarse de que esté bien, y Panamera tranquiliza a Arut diciendo que ella también está bien. Luego Panamera felicita a Van por su liderazgo. Él siente que ganaron
salvaron por poco, pero ella le recuerda que muchas aldeas habrían caído en mucho menos tiempo. Van reconoce que héroes como Spardotti no se encuentran todos los días y dice que son su mayor orgullo, además de sus amigos. Ella también destaca la potencia de las balistas y no puede creer que atravesaran las escamas del dragón. Aún así, Van ya está pensando en cómo mejorarlas e incluso quiere que en el futuro disparen al menos 10 flechas a la vez. Finalmente, Panamera propone hacer una ceremonia por la victoria. Van no entiende por qué y ella explica que quien más destacó merece el título de matadragones y ese honor corresponde a ti. Poco después, Van da un discurso frente a toda la aldea. Dice que deben honrar a quienes hicieron posible la victoria y cede la palabra a Panamera. Ella explica que el dragón del bosque no era cualquier amenaza y que normalmente arrasan aldeas y ciudades sin dificultad, destruye fortalezas y deja todo en ruinas. Sin embargo, esta aldea sobrevivió sin una sola baja. Entonces comienza a nombrar a quienes más contribuyeron. Primero Di, quien se mantuvo firme en el campo de batalla y decapitó al dragón de un solo golpe. Luego Esparta, cuyo talento permitió inmovilizar a la bestia en momentos clave. Y por último Van. Él no esperaba ser mencionado, mucho menos ver a la gente tan emocionada. Panamera destaca que pese a su edad, Van demostró conocimiento, dio iniciativa y también una forma de usar la magia nunca antes vista, reforzando las defensas en tiempo récord. Durante la batalla asumió el mando como un verdadero señor del territorio. Van se siente profundamente agradecido. Mientras habla, Panamera reflexiona que a lo largo de su carrera conoció a todo tipo de personas, pero nunca a alguien como él. Recuerda que nació en la capital, en una familia de tradición caballeresca. Apenas aprendió magia, la enviaron al condado con mejores oportunidades. Entrenó hasta el límite durmiendo poco y arriesgándolo todo hasta convertirse en capitana. A los 16 años ya era comandante de los caballeros del condado. Después acumuló méritos en batalla, ascendió y terminó convirtiéndose en noble. El rey, complacido de sus logros, le otorgó el título de viscondesa 6 años más tarde. Un día el conde Ferdinand la llamó pues quería casar a su hija menor con un señor de una tierra remota. Panamera entendió la situación y preguntó si no sería mejor presentarla a alguien sin título, pero el conde respondió que todo dependía de las circunstancias y que en el peor de los casos solo tendría que lidiar con un niño, así que no habría mayores problemas. Por eso Panamera le prometió que la traería de vuelta dependiendo de cómo fuera ese joven. El día que se presentó ante ella, lo hizo como la viscondesa Panamera Carla y le dejó claro que si el muchacho tenía talento, podría convertirse en su prometido. Si no, ella misma rechazaría el compromiso, así que no debía preocuparse. Aún así, Arut entendía la situación y confesó que no quería ir, porque sentía que le estaban apartando de su hogar. Panamera le explicó que no era así, y todos sus hermanos ya estaban comprometidos, y solo quedaba ella. Lo único que deseaba era que el chico resultara ser una buena persona. Panamera empatizó con Arut, recordando lo nerviosa que estuvo cuando la separaron de sus propios padres. Sin embargo, al conocer a Van, Arut comenzó a ser menos tímida. Eso hizo que Panamera se sintiera mucho más cómoda con la situación. Volviendo al presente, Panamera dice que promete establecer una alianza con Van, pues sabe que el marqués no les ha brindado apoyo, pero si el pueblo respalda la decisión, ella también les ofrecerá el suyo. Así no tendrán que temer una invasión del conde Ferdinand. Van entiende que tiene razón y piensa que una alianza significa más aliados, menos enemigos y beneficios económicos. Panamera añade que si fue capaz de desarrollar una aldea en tan poco tiempo, debería aspirar a metas aún más altas. Entonces le pregunta si acepta. Van por su parte piensa que alguien como él, abandonado por sus padres y sin conexiones nobles, tiene ante sí una oportunidad única. Sin dudarlo más, responde que será un placer formar esa alianza. Más tarde Van comenta que está contento de que lograran derrotar al dragón del bosque. Valió la pena construir la muralla. Sin ella habría sido difícil vencerlo. Esparta le quiere proponer algo. Ahora que la muralla está lista, piensa que deberían enfocarse en la ciudad. La meta es que 10,000 personas vivan en este lugar. Por eso deben hacerla atractiva y conseguir nuevos residentes. En eso son interrumpidos por Till, quien viene a informar que Bell y Rango trajeron a la gente de la compañía Merry. Los tipos dicen que comprarán los materiales del dragón del bosque. El prota se dirige a hablar con ellos enseguida. Van pregunta cuánto ganará por vender al dragón. Rango dice que como es uno entero y encima viene del bosque, como mínimo debería recibir unas 100 monedas de platino. Van recuerda que una moneda de platino equivale a unos 100 millones de yenes. Entonces si recibe 100, es como si le estuvieran dando 10,000 millones de yenes. La gente de la compañía quiere comprar el dragón. Sin embargo, le ofrecen solo 60 monedas de platino. El prota esperaba un monto más alto, por lo que decide volver a hablar con Bell y Rango sobre esto. Al contarles, los hermanos dicen que es ridículo. Los materiales del dragón son de primera, así que 60 monedas es muy poco. Uno de los hombres de la compañía se acerca a decirles que les sigan la corriente, ya que no vendrá ningún otro mercader hasta dentro de un año. Entonces 60 monedas de platino le parece un precio justo. Van los estaba escuchando claramente. En eso observa cómo los hermanos contradicen a los tipos. Ellos quieren hacer negocios honestos con quien sea, solo así serán beneficiados en el futuro. Al final
deciden salirse de la compañía. Van piensa que lo mejor sería que los hermanos funden su propia compañía. Ellos dicen que es una locura porque es muy difícil. Se necesita 3 condiciones para establecer una. Primero, se tiene que pagar una cuota al gremio. Segundo, tienen que tener tienda física. Y tercero, necesitan el aval de un noble. Van dice que el único problema será conseguir a un noble. Al pensarlo un poco, recuerda que Panamera es una noble. Ella escucha la petición del prota y decide ayudarlos. Que avale una compañía pequeña no será una amenaza. Al contrario, si la presionan, la realeza perdería prestigio. Además, no tiene tierras ni caballeros. Si tiene que apuntar más alto, tiene que hacer algo de lo que hable el pueblo. En esta ocasión dirán que ayudó a 2 mercaderes honestos. Van dice que en ese caso debería contar que ella venció al dragón. Así todos hablarían de Panamera y la familia del prota no se enteraría. Ella menciona que es muy despiadado a veces. Matar a un dragón no es algo habitual. Si dice que lo venció, van a interrogarle y terminarán llegando a él. La solución será que el prota consiga un título. Todos los nobles tienen un título. Ella empezó siendo caballera. Van es hijo de un marqués, así que empezaría como varón. Panamera le recomienda obtener un título y así crecer su propia casa. Por lo tanto, deberá anunciar que fue él quien derrotó al dragón. Al fin y al cabo, ella solo ganó tiempo. Van teme llamar la atención si hacen eso. Ella no ve que eso sea un problema. Además, sería nombrado como matadragones con apenas 8 años. Esa hazaña hará que consiga un título más rápido. Panamera entiende cómo se siente. Cuando recibió su título, ganó enemigos y apareció gente que quería usarla. Sin embargo, los hizo cenizas a todos. Así que le recomienda disparar balistas si llega a tener enemigos. Pan comprende todo, pero si se lleva el crédito, ella perdería la oportunidad de ascender. Panamera le pide que no se preocupe. Deja claro que no vive como para que un niño se esté preocupando por ella. Van se asusta con su mirada y le pide que no lo coma. Ella se ríe por las cosas que dice. Le pide que esté tranquilo, porque todavía lo comerá dentro de 5 años. Entonces, para que crezca fuerte, le cederá el mérito del dragón. Luego Bell y Rango se enteran que Panamera los avalará. Eso significa que ya pueden fundar una compañía. Bell quiere comprar el dragón por 130 monedas de platino para devolverle el favor. Van acepta enseguida. Y bien, ahora irán a la capital a vender todo. Pero ocurre un inconveniente. Ya no queda carruajes de carga en el pueblo porque los mercaderes de la compañía Merry se lo llevaron hace poco. Van dice que hará un carruaje nuevo para que puedan transportarse. Y Panamera da sus caballos de guerra para tirar de él. Como están entrenados, su resistencia y velocidad son de otro nivel. Días después, Panamera fue en reino de Cudeira para hablar con el rey Dino. Ella le dice que quiere que le conceda un título a Van. Le cuenta que es señor de una aldea fronteriza y no pudo venir porque está protegiendo a su pueblo. Tiene muchos logros y un gran potencial. El rey comprende que si una guerrera como ella lo dice, pues debe valer la pena. Pero quiere saber qué hazaña logró en una aldea sin caballeros ni guardias. Panamera le cuenta que mató a un dragón del bosque sin usar algún elemento. Su única especialidad es magia de producción. Esto deja sorprendidos a todos. El rey quiere saber de quién se trata. Ella le dice el nombre del prota y agrega que es hijo del marqués de Fertio, además de que solo tiene 8 años. El rey quiere saber más de él, así que Panamera le cuenta todo lo que hizo cuando llegó a la aldea. A Dino le cuesta creer esa historia de que acabó con un dragón. Ella le enseña el colmillo del dragón como prueba. Con esto logra convencer al rey. Finalmente, Van obtiene el título de varón. Después, Panamera sale a contarle a todos acerca del prota para que así se haga conocido. Por otro lado, Van estuvo construyendo las casas con más estilo y también remodeló el centro de la aldea. El desarrollo de la ciudad está avanzando a buen ritmo. Además, construyó torres que servirán como defensa para detectar a enemigos lejanos. Luego Van decide almorzar encima de la torre. Después de comer, Aru le pide que simplemente la llame por su nombre. Van la nota muy nerviosa, pero aprecia que tenga el valor de decirlo. De pronto, Kamsin observa a un grupo de personas en la entrada de la fortaleza. Al ir a ver de qué se trata, nos enteramos que vienen de una aldea vecina. Sucede que tienen poca mano de obra y les cobran muchos impuestos, por lo que no pueden seguir así. Por eso vinieron a pedir ayuda. Van lo piensa un momento y decide que pueden mudarse aquí. Promete no cobrarles impuestos por un tiempo. También tendrán comida y casa. El que lidera el pueblo dice que son como unos 300. Eso no es problema para Van. Es más, hasta les asegura que cada familia tendrá su casa propia. El tipo no lo puede creer. Piensa que todo es un sueño. El prota enviará aventureros para escoltarlos durante la mudanza y también les prestará carruajes para el equipaje. El líder le pide que no se preocupe, que de eso se encargarán las vacas. Van se sorprende al escuchar eso. Piensa que con su leche podrán hacer queso, mantequilla y crear toda una industria. Y bien, más tarde ya los vemos realizando la mudanza. Entre ellos hay una chica que desconfía de todo esto. Sinceramente estaba en contra de venir. Que tengan que mudarse a un lugar más lejano no le da buena impresión. Orto le pide que esté tranquila, ya que a la aldea que se dirigen es un paraíso. Al llegar, Van lo recibe con mucha comida. La chica no lo puede creer. Todos están contentos de haber tomado esta decisión. Van dice que preparar casas y comida para 300 personas es duro, pero valió la pena
ayudarlos. Después de comer, el prota les da trabajo a todos. Podrán administrar las nuevas tiendas y la posada. También necesitará gente para el campo. Cada uno podrá dedicarse a lo que mejor sabe hacer. La gente está muy contenta porque su vida cambiará completamente. Al día siguiente, Van observa que todo está yendo bien en la aldea. Su felicidad cambia cuando Esparta le dice que es hora de estudiar. El prota no quiere hacer nada, ya que acaba de trabajar. Sin embargo, Esparta menciona que nadie ha muerto por estudiar, así que no ve que sea ninguna locura. De pronto son interrumpidos por Orto y su gente. Él informa que descubrieron la entrada a una mazmorra, lo que el prota estaba tratando de evitar que sucediera. Esparta comenta que ahora deberán informarlo de inmediato, por lo que deben enviar un emisario a la capital. Van está preocupado, porque si se corre la voz de la mazmorra, la aldea se llenará de aventureros y su padre se enterará del progreso de este lugar. Orto le pide disculpas por haberlo encontrado, pero bueno, el daño ya está hecho. El prota le encarga a Sara dar el informe para la capital, pero deberá ir solo ya que Orto y Puriel se quedarán a explorar los alrededores de la mazmorra. Sara no se ve convencido de realizar esta misión porque estará solo. Van le regala una espada corta de mitrilo para que pueda defenderse. Sara sabe que sus armas son muy buenas, por lo que ahora sí está tranquilo. Al rato lo vemos de camino a la capital. Él está contento porque dice que esta espada debe ser el fruto de sus buenas acciones diarias. Sara no deja de contemplarlo. Piensa que si sigue así hará que el viaje se pase volando. En eso observa 3 monstruos enfrente que acaban de atacar un carruaje. Sara comprende que son oponentes complicados, pero confía en su nueva espada y se lanza a enfrentarlos. Él se movía tan rápido que ninguno pudo alcanzarlo. Al final, Sara acabó fácilmente con los 3. De aquella carroza que fue atacada, sale una chica para agradecerle por haberle salvado. Su nombre es Flamilia. Ella quiere saber quién es el caballero que le ayudó. Sara le dice su nombre y menciona que solo es un aventurero de bajo nivel. Flamilia no está de acuerdo con eso, porque sus espléndidos movimientos demuestran que es alguien famoso. Sara, algo nervioso, dice que no lo es. La chica lo comprende y se retira para seguir su camino. Él se da cuenta que también se dirige a la capital, por lo que le ofrece ayudarla a llegar más rápido con su caballo. Ella, algo tímida, acepta. Sara le pregunta a qué zona de la capital se dirige. Flamilia le cuenta que su padre era varón, pero murió en combate y usurparon su casa. Por eso ahora busca alguna familia noble para trabajar de sirvienta. Sara se sorprende de que también sea un alma libre. Por su parte comenta que ahora vive en una aldea fronteriza y le dice que si quiere puede ir con él. Está muy seguro de que ahí podría encontrar trabajo. Además le promete que la protegerá de lo que sea. Ella lo piensa un momento y responde que sí acepta acompañarlo. Por otro lado, Van analiza la situación de la mazmorra. Dice que como encontraron una, ahora deberá construir un pueblo pequeño en las afueras para alojar a los aventureros. Esparta lo comprende. En ese caso deberán nombrar un magistrado para el nuevo pueblo. Van le pregunta si le gustaría encargarse del pueblo. Él no tiene problema con eso. También menciona que debería fundar otra orden de caballeros para mantener el orden. El prota está de acuerdo y bien la decisión está tomada. En rato Van reúne a Dee y unas personas para avanzar con la construcción del pueblo. Él observa el empeño de todos y comenta que puede que terminen en un mes. Luego Kamsin informa que Sara ya regresó pero vino con alguien. Al ir a verlo, Sara todo contento le dice que ya entregó el informe y trajo una señorita para que viva aquí. Flamilia le cuenta que la salvó de unos orcos que le atacaron. Van queda sorprendido. Sara dice que no fue la gran cosa, que todo fue gracias a la espada que le regaló. Flamilia no opina lo mismo, porque para ella fue más increíble que el héroe de cualquier leyenda. Van puede ver que se lleva muy bien. En eso escucha un ruido y resulta ser un grupo de personas acercándose. El prota piensa que llegó el apocalipsis, pero Sara le pide que no se preocupe. Le cuenta que ellos son aventureros que buscan la mazmorra. Cuando dio el informe al gremio, estos vinieron a buscar dinero. Los tipos parecían unos bandidos, pero tienen buen corazón. Flamilia dice que sus caras dan un poco de miedo. Esto pone mal a los tipos, ya que no querían dar esa impresión. Uno de ellos se da cuenta de que Van es el famoso niño del que todos hablan en la capital. Dee se enfurece porque lo llamó mocoso. Ambos se enfrentan en un duelo de espadas enseguida, y Dee terminó ganándose en respeto de todos. Más tarde, Orto y los demás regresan de la mazmorra para dar su informe. Antes de eso, Sara y Flamilia pasan por aquí, y él se las presenta al grupo, contando que la conoció en el camino hacia la capital. Sin mucho más que decir, ellos se retiran para descansar en la posada. El grupo de Orto queda impactado. Van comenta que podría construir una casa para Sara y Flamilia. Orto, sorprendido, pregunta si se trata de un nidito de amor, a lo que él responde que sí. Orto se muestra afectado, ya que su compañero encontró una señorita, y piensa que él pudo haber sido esa persona si hubiera ido a la capital. Cambiando de tema, Puriel le cuenta a Van que en los alrededores de la mazmorra parece que no hay monstruos, pero la entrada está junto a un barranco, lo que resulta ser un lugar muy peligroso. Puriel quiere que el prota los acompañe para que construya un campamento para los aventureros. Van no quiere ir porque el bosque es peligroso y también no tiene permitido estar fuera tanto
tiempo. Ella promete protegerlo de cualquier cosa. Al final logra convencerlo. Al día siguiente ya los vemos de camino a la mazmorra. Kamsin-Til y Aru también la acompañan. Los aventureros que llegaron hace poco se encargarían de los monstruos que encuentran. Como son varios, acaban rápidamente con cualquier oponente. Van observa que las chicas disfrutan del viaje. El paisaje alrededor era increíble. Hasta se podía ver monstruos volando. Al rato se detienen en un puente hecho con solo 2 troncos para cruzar. Van no puede creer que todo este tiempo hayan estado pasando por ahí, así que decide construir uno más resistente para que no corran peligro. Al cruzarlo llegan a la mazmorra. Observa que no hay mucho espacio. Primero haría una puerta en la entrada para evitar que los monstruos salgan. Luego decidió hacer un refugio para los aventureros. Si logra hacer uno muy bueno, podrían explorar la mazmorra con buen humor. Así que Bang le puso mucho empeño y logró construir una base increíble. En el interior de la planta baja es la sala de descanso y el almacén. En el primer piso es el comedor. En el segundo es para dormir. Y también hay una terraza con vista a la naturaleza para que todos puedan relajarse un poco. Con todo esto la gente podrá explorar la mazmorra con tranquilidad. Además de eso puso un tanque en la azotea para recolectar agua de lluvia. Van le pide a Ord encargarse de administrar la base, a lo que responde que no tendrá problema con eso. Luego Van se da cuenta que ya está anocheciendo, por lo que deben regresar de inmediato. Si no llega a tiempo, Esparda se enojará con él. Pero, aunque se apresuraron, igual llegaron tarde. En la entrada se encontraba Esparda de mal humor. Él le pide al prota que lo acompañe para hablar de algo importante. Van pide ayuda a su gente, pero nadie quiere interferir, a excepción de Orto, que no tuvo más opción. Él se acerca para decirle que es su culpa que hayan llegado tarde. Sin embargo, Esparda no quiere escuchar a nadie y al final se llevan a Van a la fuerza. Aquí termina el 8º capítulo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas el siguiente. Aún así también lo estaré dejando por aquí. Esto es todo y nos vemos en un próximo video.